Al cierre de 2023, 2 de cada 5 personas privadas de la libertad no habían recibido sentencia. De estas, 44.3% bajo el criterio de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios. El Congreso mexicano aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución que amplía los delitos que deben recibir esta sanción. Vamos a ver cuál es la historia. Al cierre de 2023, 2 de cada 5 personas privadas de la libertad no habían recibido sentencia. De estas, 44.3% están presas bajo el criterio de prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI. El Congreso mexicano aprobó reformas al artículo 19 de la Constitución, con lo que se amplía el catálogo de delitos que recibirán prisión preventiva oficiosa, con lo que las personas enfrentarán su juicio tras las rejas, sean o no culpables. De encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de los dichos de denuncias anónimas. Arremeten en contra de la prisión preventiva oficiosa, alegando que es violatoria de los derechos humanos e inconvencional. Sin embargo, olvidan que estamos obligados a garantizar en primer lugar los derechos humanos de las víctimas. Con esta reforma, quienes cometan delitos como extorsión, producción y comercialización de fentanilo y sus precursores, así como el uso de facturas falsas, deberán enfrentar su juicio en prisión sin posibilidad de pagar fianza. Pero referente a la prisión preventiva oficiosa, es porque básicamente asumimos de manera oficiosa que si te acusan de una lista de delitos, entonces yo te supongo culpable y te meto a la cárcel. Antes de que haya un juicio, de que se desahoguen pruebas. Aunque no se lo pida el Ministerio Público, el juez debe decretar la prisión preventiva para evitar que el sujeto se pueda dar a la fuga, para garantizar la seguridad de las víctimas. Con esto, el Estado mexicano confía en abatir la impunidad en delitos de alto impacto. La sensación en la comunidad con la detención y la vinculación a proceso y que se quedan en prisión preventiva, pues es ya se quedó en la cárcel. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para organizaciones de derechos humanos, uno de los mayores riesgos de esta prisión preventiva oficiosa es encarcelar a personas inocentes y que dejemos de avanzar en el modelo acusatorio en nuestro sistema penal. Mi vida cambió totalmente desde el punto de vista laboral, personal. Laboral, pues ya no pude conseguir otro trabajo como el que venía haciendo debido a este proceso, que para nosotros es algo injusto. José fue encarcelado por un delito que no cometió. Le dictaron como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y sus abogados lograron cambiar la decisión del juez para enfrentar el proceso en libertad, pero con el estigma de ser un delincuente. Al cierre de 2023 había 233,277 personas privadas de la libertad en 331 prisiones federales y estatales del país, 37.3% sin sentencia, y de estas, 2 de cada 5 están en prisión preventiva oficiosa. En el caso de los estados de México y Michoacán, 100% de las personas que enfrentan proceso encarceladas están en prisión preventiva oficiosa, contra 0% en casos de prisiones de Baja California, Durango y Tamaulipas. La ampliación de delitos a los que se impondrá prisión preventiva oficiosa reavivó la discusión sobre el riesgo de encarcelar a personas inocentes. El gran problema que tiene es que asume que por la clasificación del delito que te están imputando, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es un tema bien peligroso porque el espíritu del sistema penal acusatorio, de un sistema adversarial como el nuestro, es que haya un equilibrio ahí, un equilibrio judicial que implica que la persona imputada tenga derechos, y uno de sus derechos es derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la intención no es violentar la presunción de inocencia, y bajo este criterio quedaron fuera de la reforma delitos como el narcomenudeo y la defraudación fiscal. 2 acciones que se tomaron, repito, que para mí fueron muy significativas y que le concedieron hasta cierto punto la razón a las personas, a organizaciones que tenían esta inquietud, pues fue haber eliminado tanto el delito de defraudación fiscal como el delito de narcomenudeo.
video. Se busca también evitar que un presunto delincuente regrese a las calles después de pagar una fianza y aunque esté enfrentando juicio penal, pueda seguir cometiendo más delitos. Mega Noticias, Andrés Solís. ¿Y qué pasaría si hay pruebas y acusaciones falsas? Serían 2 años de cárcel. Y sí nos tratan como delincuentes, porque pues nos pasan a los juzgados, pero también está la rejilla de prácticas. Entonces realmente no hicimos nada que no fuera dentro de nuestra labor. José estuvo en prisión, se dice inocente y que fue víctima de lo que conocemos como el chivo expiatorio. Este es otro de los riesgos que especialistas ven en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos. Pero la flagrancia puede ser inventada, ¿no? Te siembro drogas, te siembro armas. Entonces tengo pocas pruebas para que un juez te vincule a proceso y determine que vas a estar detenido durante el proceso o que incluso pues, pueda haber un juicio y te sentencie. Si te siembran una prueba, te inventan el delito, amerita prisión preventiva y luego todavía se alinea con un juez a modo, pues ya te quedaste ahí en la cárcel. Sin embargo, esta medida busca frenar la discrecionalidad de jueces y poner freno a la corrupción. Antes era una discrecionalidad que tenía el juez de determinarlo él. Si consideraba que había los elementos, pues ellos ahí lo utilizaban incluso como una estrategia de corrupción. Porque le decían, si no me das tanto, yo voy a considerar que no te voy a otorgar la libertad bajo caución. El reto será que las policías y fiscalías tengan mejores capacidades de investigación y de integración de las acusaciones para evitar que personas inocentes sean señaladas de haber cometido un delito. Y si lo usas como política criminal, lo que está pasando con esa política criminal es que dices, como yo no soy bueno para investigar, o sea, no ando buscando víctimas, no ando buscando pruebas, no ando buscando hechos, entonces soy totalmente reactivo al delito. Lo que busca es dotar al Estado mexicano de herramientas que permitan combatir la situación actual de inseguridad que vive el país por lo que nosotros creemos fue negligencia de gobiernos anteriores. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de seguir llenando prisiones que no cuentan con capacidad ni suficiente presupuesto. Mega Noticias, Andrés Solís. Para mayor información, síganos en nuestras redes sociodigitales.